Quiero empezar leyendo unas palabras de la Comisión de la Verdad que realizó en el informe final, en la convocatoria a lo que se llama la Paz Grande. Dice la Comisión de la Verdad, saludando también a los delegados de la administración, qué pena que no los saludé en su momento. Secretario, delegados, gracias por la presentación de su informe. Dice la Comisión de la Verdad: esta nación tiene la riqueza conmovedora de su pueblo, la multiplicidad de sus expresiones culturales, la profundidad de sus tradiciones espirituales y la tenacidad laboral y empresarial para producir las condiciones que satisfagan la vida anhelada. Tiene la feracidad salvaje de su ecología, la potencia natural de 2 océanos y miles de ríos, montañas y valles, la audacia de su juventud, el coraje de sus mujeres y la fuerza secular de sus indígenas, campesinos, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom. Al mismo tiempo, paradójicamente, es una sociedad excluyente, con problemas estructurales que nunca enfrentamos con la voluntad política y la grandeza ética que era indispensable. La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. De esta manera, la riqueza cultural, natural y económica ha ido de la mano con la ausencia de reconocimiento del otro, de la otra, y ha propiciado la violencia de derechos y el desprecio de los deberes ciudadanos. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales y largas del planeta. La Comisión de la Verdad nos hace un llamado a lo que llama la paz grande, que no es solo el silenciamiento de los fusiles, sino la superación de las condiciones estructurales que determinan la violencia como caldo de cultivo en los barrios y en los municipios. Muchas de las situaciones que ustedes han hablado hoy obedecen a esas situaciones estructurales de violencia. Cuando reclaman atención frente a vivienda, frente a salario, frente a trabajo, esas son condiciones estructurales de violencia que determinan la permanencia del conflicto. Y yo lastimosamente conocí jóvenes, amigos míos del barrio en Robledo, que terminaron engrosando filas de grupos armados ilegales o que terminaron en la cárcel precisamente por esas condiciones estructurales de violencia que tenemos que superar como sociedad. En Colombia persiste exclusión social. Muchas víctimas viven en condiciones de pobreza y en general nos ha quedado grande garantizarles sus derechos fundamentales básicos, ya aquí lo han mencionado, el tiempo de la norma y la falta de garantía de derechos a las mismas. Sin embargo, como si todo lo anterior fuera insuficiente, también hay expresiones de ataques miserables y rastreros que cuando no las estigmatizan las niegan. En Colombia hay una persistencia de la negación de las víctimas y hay una suerte de pelea de cuál víctima pesa más que la otra, lo cual es una tradición absolutamente aberrante que tenemos como sociedad. Menciono varios hechos al respecto. Un señor que afortunadamente saldrá del Congreso pronto, el señor Miguel Polo Polo, tirando las botas de la instalación artística Mujeres con las botas bien puestas, homenaje a las madres luchadoras y buscadoras de los hijos ejecutados como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. También la orden del alcalde Federico Gutiérrez de borrar el mural Las Cuchas tienen razón. Homenaje a las mujeres que llevan más de 2 décadas pidiendo que se busquen las escombrera sus seres queridos desaparecidos por las épocas de la Operación Orión, Mariscal y demás. Y ni qué decir de los constantes ataques a la JEP y a la Comisión de la Verdad, que son las instituciones que han garantizado en mejor medida el descubrimiento de la verdad y han hecho públicos hechos atroces, crímenes de guerra y de lesa humanidad, que de otra manera seguirían acumulando polvo en los anaqueles de la Fiscalía General de la Nación. Menciono 3 de esos hechos. Gracias a la JEP sabemos que al menos 6.402 jóvenes fueron ejecutados extrajudicialmente, y que no se debieron a meras manzanas podridas, sino que se cometieron de manera sistemática. Había beneplácito e incentivos desde los superiores en la cadena de mando, algo de lo que mencionaba ahorita de manera muy valiente el señor Rubelio, alrededor de los hechos victimizantes que han cometido las fuerzas militares, que muchos de ellos son tanto víctimas como victimizantes, y eso hay que reconocerlo, eso hace parte de la complejidad de nuestro conflicto.
En noviembre del año 2023, la JEP, por la JEP hemos conocido que en 1971 y el 2016, las FAREP reclutaron a 18.677 niños y niñas, quienes fueron sometidos a todo tipo de vejámenes. Adicionalmente, se imputó la responsabilidad por los mencionados crímenes a 6 ex integrantes del secretariado de las antiguas FAREP. Eso se sabe por la JEP, eso se sabe por el acuerdo de paz. También la JEP nos permite ponerle cara y nombre a los responsables del genocidio de la Unión Patriótica, pues se le ha imputado ese delito a 5 mandos retirados del ejército. Hay sujetos, hay clases políticas que les incomoda que en Colombia se hable de la verdad. No les gusta que se sepa que el 80% de las víctimas que dejó el conflicto armado han sido civiles no combatientes. El 80% de las víctimas en Colombia son civiles no combatientes. Tampoco les gusta que se sepa que entre los agentes del Estado en contubernio con grupos paramilitares se cometieron 255.122 homicidios en la historia de este país, de los años de este conflicto. Una maquinaria de guerra que integró fuerzas armadas y paramilitares que cometieron el 57% de los asesinatos. Tampoco hay otros que les incomoda que se diga que todas las guerrillas fueron responsables de 122.813 homicidios. 16% de los homicidios ni siquiera se sabe qué grupo armado lo cometió. Una cosa absolutamente aberrante. Tampoco hay unos que les incomoda que se diga que la estigmatización política le coloca dianas en la espalda para que asesinen opositores políticos. La Comisión de la Verdad ha indicado que el genocidio de la UP tiene estrecha relación con el relacionamiento que se le hizo a ella como el supuesto brazo político de las FAREP, acciones revictimizantes que vemos nuevamente hoy en día con el señor Álvaro Uribe diciendo que Manuel Cepeda era un instigador de la lucha armada y no sé qué cantidad de cosas. Por eso mataron a militantes de la Unión Patriótica, por eso mataron a diputados. Allá en la Asamblea se le metieron a un diputado de la Unión Patriótica a asesinarlo en su propia oficina, por esos señalamientos. La Comisión de la Verdad también nos dice lo siguiente. Lo hacemos a partir, nos dice, de la pregunta ¿dónde está tu hermano? La pregunta fundamental. ¿Dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama sin descanso desde la tierra. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Llamamos a liberar nuestro mundo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas. Por eso decimos, hay un pasado al cual no podemos regresar, que es el pasado de la guerra sucia, de la guerra atroz en este país, pero ese pasado lastimosamente nos sigue persiguiendo porque el conflicto armado en Colombia pervive. Y por eso son necesarias instituciones como la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, que ahorita me referiré a la misma. Y aquí las reflexiones al respecto. Primero quisiera hacer la reflexión que la Secretaría de Paz y Derechos Humanos inició con una merma presupuestal frente a la anterior administración. Yo lo he dicho en varias ocasiones acá. El presupuesto de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos combinó Secretaría de No Violencia en la pasada administración con Subsecretaría de Derechos Humanos. Si uno suma esos dos presupuestos, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos disminuyó ese presupuesto. Así que no es adecuado ni es cierto decir que la administración de Federico Gutiérrez ha tenido un compromiso con la paz y los derechos humanos, si lo miramos al menos a nivel presupuestal, porque es constatable que su presupuesto ha disminuido. Y le quisiera preguntar al secretario cuál ha sido el desarrollo presupuestal de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos en estos 2 años larguitos que lleva el gobierno de Federico Gutiérrez. Le quisiera preguntar también, señor secretario, alrededor de Belencito, como nos han hecho aquí el llamado la señora Ana Idalí y otras mujeres que han hablado, ¿qué está pasando con la atención en Belencito? Y le quiero colocar esta pregunta en un contexto, señor secretario, de una comisión accidental sobre movilización y derechos humanos que tuvimos el año pasado, en la cual logramos conversar a este respecto. En esta comisión accidental, nosotros les presentamos a ustedes un derecho de petición el 4 de julio del año 2025. Ahí hay varias preguntas. La primera de ellas es ¿en qué estado se encuentra el proceso? Concejal, ¿cuánto tiempo necesitas? Sí. 5 minutos. Adelante, 5. Muchas gracias, señor vicepresidente. En esta comisión accidental, señor secretario, nosotros le preguntamos por
explique la situación actual del Centro de Atención a Víctimas de Belencito. Y la respuesta que usted nos dio oficial fue la siguiente. Mediante acción popular instaurada por la Personería Distrital de Medellín, se ordenó al distrito, entre otras cosas, suspender de manera inmediata cualquier cronograma que se desarrolle en la sede de Belencito, Cauces de Oriente y Parque Juanes de la Paz, hasta que las adecuaciones y reparaciones culminen y se garantice la ejecución de las funciones con garantías de los derechos tanto de los empleados públicos como de la ciudadanía. También nos indicó usted, secretario, en la respuesta, en la actualidad en ninguna de las 3 sedes se está prestando el servicio a la población víctima del conflicto armado, puesto que las sedes fueron entregadas a la Secretaría de Inclusión Social y Familia en calidad de responsables de los bienes inmuebles, razón por la cual fue trasladado el servicio. Yo le quiero preguntar, en alas de la actuación interadministrativa o con las diferentes dependencias de la alcaldía, ¿cómo va la Secretaría de Inclusión Social y Familia en articulación con la Secretaría de Paz y Derechos Humanos para las reparaciones necesarias en estas sedes, tanto en Belencito como en Cauces de Oriente y Parque Juanes de la Paz, para recuperar allí la atención a las víctimas del conflicto armado? Nos dicen ustedes, el día 23 de abril del año 2025 fue entregada formalmente la sede de Belencito a la Secretaría de Inclusión Social, responsable del bien inmueble, quedando así las 3 sedes en cabeza de dicha dependencia. Y ustedes además nos decían una cosa, señor secretario, que habían descentralizado más la atención con 6 nuevos puntos y que eso había ampliado la capacidad de atención de la administración. Yo me manifestaba en contra de esa afirmación. Yo me manifestaba en contra de esa afirmación que usted hacía, señor secretario, porque las estadísticas me decían otra cosa, y es que el número de atenciones estaba disminuyendo. Y usted en el informe que nos trae hoy nos vuelve a decir eso. Yo leo el informe, aquí le tomé la foto. Dice, atención en puntos de atención a víctimas. Para el 2024, 61.704 atenciones. Para el 2025, 40.798 atenciones. Para el 2026, lo corrido, 4.697 atenciones. En los primeros 4 meses, 3 meses largos de este año. Están disminuyendo las atenciones y sabemos que no están disminuyendo el número de víctimas. Entonces, algo está pasando alrededor de la atención a las víctimas. Y ustedes nos dicen que con estas nuevas sedes están descentralizando la atención para llegar a mayor población. Las estadísticas también nos dicen que esto no es correcto, o por lo menos las estadísticas no me cuadran, señor secretario, porque usted nos dice en su presentación de informe, en el 2024 se presentaron 2.857 atenciones descentralizadas, en el 2025 1.451 atenciones, en lo que va del 2026, no sé cuál será el mes de corte con el cual ustedes nos presentan este informe, 191 atenciones. O sea, el número de atención a las víctimas está disminuyendo en la ciudad de Medellín y sabemos que no está disminuyendo el número de víctimas en la ciudad. Tiene que ver directamente, planteamos la hipótesis en esa comisión accidental con la falta de atención y el cierre de las sedes de Belencito, Cauces de Oriente y Parque Juanes de la Paz. Entonces quisiera que usted me indicara cuál es el estado de estas sedes, ¿van a abrir, no van a abrir? ¿Cómo está la relación con la Secretaría de Inclusión Social y Familia, que quedó encargada formalmente de estas sedes? ¿Qué va a pasar con ellas? Porque la comunidad aquí también lo ha exigido, la señora Analí y otros. También quiero preguntarle, señor secretario, por la relación también interadministrativa con la Secretaría de Mujeres. Es una pregunta que me hicieron el día de ayer en la audiencia de POT frente al tema de mujeres que se dio ayer en el Museo Casa de la Memoria, precisamente, con la menor que está desaparecida hace 3 años. Me disculpan que por aquí anote el nombre. La menor Karen, se me olvida es el apellido de Karen, me disculpa su familia que no tenga presente en este momento el apellido. Karen lleva desaparecida 3 años y así como ella, muchas mujeres en la ciudad de Medellín. Y ayer, en este encuentro, se nos hacía el llamado, de hecho se hacía públicamente, una mujer me hacía el llamado directamente a mí como concejal presente en el recinto, que exigiera la articulación interinstitucional entre la Secretaría de Mujeres y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos para la búsqueda de las mujeres desaparecidas. Porque me decía que la Secretaría de Derechos Humanos tenía
Dentro de sus funciones, solo la publicación de las imágenes que hasta allí llegaba la actuación en la ruta de búsqueda de mujeres desaparecidas de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos. Yo le quiero preguntar, señor secretario, ¿cuál es esa ruta que ustedes tienen y la articulación interinstitucional para las mujeres víctimas de desaparición forzada? Un minuto para que termine, concejal. Gracias, señor vicepresidente. En la ciudad de Medellín, entonces, 3 preguntas. El desarrollo presupuestal de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos desde el inicio de esta administración, que insisto, inició recortando presupuesto, eso es estadísticamente comprobable, pero quiero saber cómo está en este momento, cómo está la situación de apertura o no de las sedes de Belencito, Cauces de Oriente y Parque Juanes de la Paz, y la articulación con Secretaría de Mujeres frente a la ruta de búsqueda de mujeres dadas por desaparecidas. Muchísimas gracias. Réplica por parte del profesor Luis Guillermo Vélez. Adelante, concejal. Muchas gracias, señor presidente. Es verdad que la JEP reconoció y acusó por 18.677 niños, adolescentes, violentados por los dirigentes de las FARC. Eso es verdad. Pero es falso, señor presidente y queridos concejales, que la JEP haya dicho que los tales 6.402, porque nadie sabe dónde salió esa cifra, que los tales 6.402 hayan sido responsabilidad de ningún gobierno. La JEP retomó... Profe, perdón. Señores, por favor, les pido silencio con las intervenciones de los concejales. Les pido silencio, vamos a escuchar. Escuchemos, por favor. Por favor, escuchemos. Muchas gracias. Señora, le pido por favor que escuchemos. Gracias. La JEP, sobre el caso de los tales 6.402, retomó el informe que para las Naciones Unidas presentó el experto Philip Alston, quien estuvo en Colombia entre el 8 y el 19 y el 18 de junio de 2009 haciendo indagaciones sobre esas ejecuciones extrajudiciales. El señor Alston llegó a esta conclusión: no he visto ninguna prueba que indique que la comisión de esos homicidios formara parte de una política oficial o hubiera sido ordenado por altos funcionarios del gobierno de Uribe en ese momento. Eso es un hecho establecido, que lo establecieron las investigaciones de las Naciones Unidas y lo reconoció nuevamente la JEP, en primer lugar. En segundo lugar, queridos concejales, en la mañana que siguió al día en que el ministro de Defensa le comunicó al presidente de la comisión de esos delitos, el presidente asumió la durísima responsabilidad de decir 27 oficiales, varios de ellos generales, coroneles, dados de baja inmediatamente como responsables de esos delitos. Eso hizo el presidente Uribe frente a esos delitos. Entonces, para que aclaremos y sepamos cómo son las cosas. La infamia, la cifra de 6.402 no tiene ningún asidero. ¿Cuánto necesita? Dame un minuto más. El informe de Philip Alston habla de 1.319. El informe de la Comisión Interamericana, de la Comisión de Juristas, colombiana de juristas,
habló de 2.276. Y muéranse de la risa, doctor Andrés, muéranse de la risa. El informe del CINEP, que era la entidad de investigación cara al padre de Ru, quien luego va a presidir la Comisión de la Verdad, presenta un informe en el que dice que entre 1988 y 2011 se presentaron 941 casos de ejecuciones extrajudiciales. Hágame el favor. Y luego padre de Ru sale con la Comisión de la Verdad, instigado por Santos, porque es que la infamia de Santos es enorme, es enorme. No hay forma de... Deme otros 2 minutos, señor presidente, porque es... Dale un minuto más. Damos silencio por... Santos va a la Comisión de la Verdad a decir esto. Comillas, Santos, no me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a las atrocidades, fue la presión para producir bajas, y todo se tejió alrededor de lo que han llamado muchos la doctrina Vietnam. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de la nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibió contraorden ni fue desautorizado. Esto dijo este infame. Pero este infame, en su libro... Minuto, profe, un segundito, profe. Vamos a hacer silencio, por favor. Les pido respeto, así lo hemos escuchado todos, entonces, por favor, todos vamos a hacer silencio y nos vamos a escuchar. Muchas gracias. Les agradezco el silencio. Les agradezco el silencio. No lo vuelvo a repetir. Muchas gracias. En su libro, Jaque al... Les agradezco el silencio y no lo vuelvo a repetir. Error. Escribió Santos. El presidente... Momento, policía, primer llamado de atención. A mí no me falta el respeto. Primer llamado de atención, señora, le estoy diciendo que respete. Le estoy pidiendo el favor. Primer llamado de atención, el tercer llamado de atención, le pido a la policía que la retire. Señor presidente, continúo. En su libro Jaque al Terror, Santos escribió, este infame: el presidente de la República, el ministerio a mi cargo y los altos mandos militares respondimos con precisión y firmeza y sin ocultar nada. Todo lo contrario, nuestro empeño fue el de descubrir la verdad, corregir la situación y volverla irrepetible. Creo que en eso tuvimos éxito. Ahora, los asesinatos de la UP por los paramilitares. El paramilitarismo nació o se denuncia su aparición en la época de Virgilio Barco, y bajo Virgilio Barco tuvimos varios asesinatos de candidatos presidenciales. El presidente Uribe, bajo el presidente Uribe, 2 elecciones, y en ninguna de ellas todos los candidatos de izquierda, protegidos, cuidados, no se les tocó un pelo, una seguridad total. Pero en el gobierno de Petro, que se benefició también de la seguridad democrática, en el gobierno de Petro, ya llevamos un candidato muerto. Esperemos que no llegue uno más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, concejal Luis Guillermo. En su segunda intervención, el concejal José Luis Marín. Adelante, está por 10 minutos. Yo no quiero volver esto una pelea entre el señor Luis Guillermo y yo, sobre todo por respeto a las víctimas, pero sí quiero dejar varias cosas en claridad. La JEP lo que ha dicho es que durante los años 2002 y 2010, 6.402 jóvenes al menos fueron ejecutados extrajudicialmente en Colombia. Y la JEP también ha dicho que más de 18.000 niños y adolescentes fueron reclutados y fueron victimizados por parte de las FARC del 71 al 2016. Nadie, creo que ni en este consejo ni en este país, ha cometido la infamia de decirle a la JEP: muéstreme los nombres de los niños. Nadie ha cometido esa infamia. Y además,
Porque FARC, Comunes en este caso, porque ya es el partido, lo que hace es aceptar como mandos todo el reclutamiento cometido por todas las tropas de la guerrilla y todos los hechos victimizantes durante esos años, cosa que no han hecho los responsables del Estado colombiano. Los responsables del Estado colombiano jamás han aceptado línea de mando en sus responsabilidades, como debería ser si se supone que hay línea de mando. Pero cada mes, cada día, se conocen militares pidiendo perdón sobre hechos incluso que no estaban antes registrados. Hace poquito veíamos un video, lo estaba buscando, no alcancé a tenerlo para colocarlo acá, de un militar arrodillándose ante una mamá y una hija, cuando la mamá y la hija le dicen lo perdonamos. Yo no sé incluso cómo llega al estado de perdonar eso. Ahí no lo sé, porque yo nunca en la vida he sido víctima de un hecho victimizante de ese nivel. Jamás en la vida, jamás me ha pasado nada tan grave que me duela tanto en la vida como los hechos que he visto narrados allí. Pero a partir de la Comisión de la Verdad y a partir de la JEP tenemos escenas como un militar arrodillado ante las víctimas, dándoles gracias por haberlo perdonado, por haber dicho que lo perdonan. Tampoco soy capaz de dimensionar lo que significa para un victimario que esta mamá y esa hija le digan lo perdonamos. Pero si eso no nos ayuda a sanar como sociedad, yo no sé qué es lo que nos va a ayudar a sanar como sociedad. No sé qué es lo que nos va a ayudar a sanar como sociedad. La verdad, por dura que sea, hay que asumirla como sociedad. Hay que asumirla como sociedad. Y la JEP y la Comisión de la Verdad también han dicho que la Unión Patriótica fue exterminada en una alianza entre militares y paramilitares. Este es el video que sí que le colocamos sonido. De parte de mi abuela y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero, queremos brindarle un abrazo, si lo permite y si lo desea. Le perdonamos. Perdonamos. Este es un momento que nosotros lo necesitamos para poder sanar y dejar salir este dolor. Nosotros también. Aceptamos ese perdón, por favor, y aceptamos ese perdón. Gracias por su grandeza, por su bondad. Eso se lo demos gracias a Dios y a todos los procesos espirituales que hemos podido vivir. Y queremos transmitirle eso a usted. Ese hombre que hizo eso, el que están abrazando ahora no es con las dificultades. Eso no son los tales jóvenes o los tales, eso es profundamente irrespetuoso. Como nadie se atrevería a decir los tales 18.000, eso es imposible decirlo, o sea, es imposible decirlo. Es imposible decirlo, son víctimas de este país, y hasta que no dejemos de categorizar las víctimas entre las víctimas que escuchamos y las que no podemos tener una sociedad distinta. Y yo les decía, la Comisión de la Verdad y la JEP también han determinado, la JEP no, la Comisión de la Verdad, no es la Comisión de la Verdad. Por favor, concejal. Yo por favor les voy a pedir respeto. Ni referirse bien viejo, ni nada de esas cosas las voy a permitir acá, señora. No les voy a permitir que irrespetan a ningún concejal. Nada de bien viejo, ni nada de eso, no. Él es un concejal. Yo a nadie he respetado, señora. Yo estoy pidiendo respeto para todos. Señora, primer llamado de atención. Le estoy diciendo, no. Primer llamado de atención. Pena, concejal José Luis.
No me pena conmigo, sino con las víctimas que les está diciendo que las va a sacar con la policía del Consejo. Entonces, les decía, yo insisto, yo no quiero... O sea, Solo... usted, como usted, a cualquiera estoy pidiendo que lo respeten. Ni que se refieren a nadie bien viejo, ni nada de eso. ¿Listo? A usted también le damos las garantías, concejal, entonces le pido respeto también a usted y a mí. Gracias. Señora, por favor, está interviniendo el concejal José Luis Marín. Vamos a escuchar al concejal José Luis Marín. Vamos a escuchar al concejal José Luis Marín. Yo reflexiono sobre la pertinencia de esta discusión y pienso en este momento que no estamos solo discutiendo indicadores de Secretaría de Paz y Derechos Humanos, sino que estamos discutiendo el Día de la Memoria de las Víctimas. Entonces me mantengo en mi palabra, porque iba a desistir de la palabra para no generar esto que me parece que no es adecuado, sobre todo con las víctimas acá, pero hay que decir las cosas. La Comisión de la Verdad también ha dicho, yo les decía, que el exterminio... De hecho, ahí yo tengo diferencias con la CIDH habla de exterminio, yo hablo de genocidio, pero en términos jurídicos, que es la sentencia que hay de la CIDH, el exterminio en la Unión Patriótica en Colombia fue realizado por militares y por paramilitares y fue realizado en el marco de la guerra sucia emprendida por el Estado colombiano en contra de fuerzas opositoras. Y el exterminio estuvo precedido de señalamientos de que eran guerrilleros vestidos de civil o que eran personas que estaban ejerciendo labores para la guerrilla y los mataron. Incluso el genocidio de la Unión Patriótica se ha mantenido. La UP tiene una estadística terrible y es que son pocos los meses desde el inicio del genocidio en los cuales no ha muerto al menos un miembro de la Unión Patriótica asesinado. Son pocos los meses y ahí han caído incluso amigos míos. Hace un tiempo, un conocido mío en el municipio de Bello fue asesinado, un miembro de la Unión Patriótica. Lo mataron y le colocaron un libro encima, él era escritor. Lo mataron y le colocaron un libro de él encima y se lo quemaron. ¡Pah! Le dejaron el cuerpo, el cadáver ahí en la sala de su casa, a Campo Elías Galindo. Un compañero, un amigo, que fue asesinado en el marco del genocidio de la Unión Patriótica. Eso es algo que se mantiene. Y no vamos a salir de ese exterminio, de esa locura, negando la realidad. No vamos a salir de esa locura negando la realidad, ni por debajeando a unas víctimas para decir que unas víctimas valen más que otras. De ninguna manera, de ninguna manera. Y cuando pasó el hecho terrible frente al señor Miguel Uribe, yo me solidaricé aquí, no lo hice de manera aparente ni teatrera, me solidaricé porque me solidarizo. Yo los quiero a ustedes aquí lúcidos y con todos sus derechos para poder debatir, para poder presentar las diferentes visiones que hay de país. Cuando nos referimos a que la solución del conflicto debe ser pacífica, no nos estamos refiriendo a que nos demos abrazo y nos queramos todos, nos estamos refiriendo a que no nos matemos por pensar distinto, a que respetemos la vida de quien piensa distinto y a que los conflictos se puedan desarrollar aquí sentados con toda la rudeza que queramos, con todos los argumentos, pero tranquilos, respetando la vida y la honra de los demás. Por eso yo sí hago un llamado en el Día Nacional de las Víctimas de la Memoria al respeto a las víctimas en este país y a que reconozcamos de una vez la historia terrible que hay. Incluso yo puedo tener diferencias con la JEP, porque la JEP dijo, concejal Luis Guillermo, que no hubo una política de Estado de exterminio, que los 6.402 no obedecen a una política de Estado. La JEP también dijo eso. Yo no comparto esa posición de la JEP. Yo creo que sí fue una política de Estado, liderada desde el alto gobierno. Yo lo creo. Pero si yo defiendo la JEP, también defiendo lo que dice la JEP, y si la JEP dijo una cosa a partir de sus investigaciones, pues yo puedo decir acá que no fue una política de Estado. Pero sí hubo una sistematicidad, y lo han demostrado los militares que han confesado. Y ahí están, y se tiene que seguir destapando la verdad de lo que pasó en este país, porque las víctimas de todos los grupos, de todas las violencias, necesitan reparación material, necesitan proyectos de vivienda, necesitan trabajo, necesitan atención integral, necesitan que les contesten el teléfono y los traten de manera adecuada, pero también necesitan reparación simbólica. Porque cuando las señoras dicen, las cuchas tienen razón, no estábamos locas, es porque cuando ellas señalaban que en la escombrera estaban sus hijos, que subían
el día que era el cumpleaños de su hijo y le llevaba una florecita y que la colocaban allá en la escombrera. Y le decían, ustedes están locas, eso es mentira, ¿cómo va a pasar eso? Ese ataque simbólico también es un hecho profundamente victimizante que no podemos permitir. Menos desde los micrófonos públicos, muchísimo menos desde los micrófonos públicos. Muchas gracias.